Bueno, el título de este mensaje es Características de los falsos maestros. Características de los falsos maestros. Mira, la Biblia es un libro de advertencias. La Biblia nos advierte de muchas cosas. Nos advierte, por ejemplo, del pecado y de las consecuencias. Nos advierte de las maldiciones que vienen cuando un creyente se aparta de Dios. Nos advierte del infierno y la realidad de la eternidad. Pero también nos advierte de falsa doctrina. Nos advierte de falsos maestros, de gente que enseña cosas diferentes a lo que aparece en la palabra de Dios. Por eso el pasaje ahí en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 comienza con estas palabras. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. ¿Qué cosa dice ahí? Falsos maestros. Mire, el diablo es experto en imitar a Dios y en falsificar la verdad. O sea, que él viene y la tuerce, la cambia. Así nos dice 2 de Corintios 11, del 13 al 15. Dice la Biblia de esta manera: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Regresando ahí a 2 de Pedro 2, versículo 1, dice que la nación de Israel enfrentó a muchos falsos profetas. Y usted puede acordar de los falsos profetas de Baal, los falsos profetas que venían y desviaban al pueblo de Israel. Pero también hubo buenos profetas como Ezequiel, como Jeremías, como Elías, que pelearon en contra de los falsos profetas. Pero en este tiempo quizás no hay muchos falsos profetas, o si se llama profeta, nosotros ya sabemos que es un falso, ¿verdad? Pero sí hay muchos falsos maestros, aquellos que se pasan como cristianos o creyentes, y uno tiene que tener mucho cuidado a quien escucha. Y yo claramente le digo, aún a su servidor, yo enseño esto para que usted también escudriñe las escrituras aquí en la iglesia, analice lo que aún su servidor dice. Quizás le va a interesar estudiar un poquito más, pero para que usted sepa, no hay nada que ocultar, no hay nada que esconder. Un falso maestro es aquella persona que desvía, con engaño busca desviar a aquellos de la verdad. Ahora, estos en verdad no son salvos, no conocen las escrituras bien. Lo que ellos hacen es que afirman ser cristianos, dicen creer en la Biblia, pero son engañadores. Dicen que son seguidores de Cristo. Miren lo que dice Judas, versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, este pasaje de Judas, el libro de Judas fue escrito para defender y contender contra la falsa doctrina. Ahora, este pasaje nos dice que los falsos maestros tienen diferentes intereses, o sea, no todos son igual. Aquí nos enseña tres diferentes áreas por las cuales les motivan. Por ejemplo, el camino de Caín, ese es un mensaje falso de salvación. Recuerde que Caín vino a ofrecerle el fruto de la tierra, ¿verdad? Después dice, se lanzaron en el lucro de Balaam. Ese es aquel que se vende por el dinero. Él dice, yo voy a ir a buscar, a sacarle dinero a los cristianitos. Y el otro es la contradicción de Coré, son los que se oponen a la autoridad. Y vamos a hablar un poco de ellos a través de la enseñanza. Ahora, regresemos a 2 de Pedro, ahí mantenga su Biblia abierta en el capítulo 2. Este capítulo es complejo y debemos compararlo con la epístola de Judas, es lo que estaremos haciendo, porque tienen algunas frases idénticas. El peligro de los falsos maestros es muy grande, que el Espíritu Santo usó tanto a Pedro como a Judas para advertirnos. Ahora, yo sé que hay iglesias o hay personas que dicen, nada más hablen de Cristo, se quieren tratar como que es una virtud, ¿ya? Que cada quien, ellos mismos se ensalzan. Yo soy virtuoso porque yo soy tolerante, yo acepto, pero no se trata de eso. Se trata de advertir lo que es la verdad y lo que es falso, porque esto que ellos hacen destruye a mucha gente. El asunto de la doctrina es muy importante. Así que yo le ruego a usted que ponga atención. Le ruego que ponga en una alta prioridad el estar siempre consciente de lo que es un falso maestro para que usted no sea desviado y no sea después engañado. Note lo que dice 2 de Timoteo 2, 16 al 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Y qué hacen al final? Trastornan la fe de algunos. Aquí dice que hay dos hombres que ellos trastornaron la fe de muchos. Y usa el ejemplo de la gangrena. ¿Saben qué es la gangrena? Algunos hispanos dicen la cangrena, pero es gangrena. ¿Qué es eso? Es como diciendo la aguja y la aguja, ¿no?
¿Qué es la gangrena? Empieza con un puntito donde se está muriendo en sí la carne. Por ejemplo, el diabetes es un ejemplo perfecto de ello. Empieza con un dedo y empieza a crecer, a abarcar al talón, después al tobillo y va subiendo. Entonces empieza con algo pequeño. La falsa doctrina es peligrosa y es como gangrena. Un poquito de levadura, dice la Biblia, y enleuda toda la masa. Por eso usted tiene que estar siempre listo para escudriñar y defender las Escrituras. Aun cuando su servidor predica. Aun cuando yo enseño. Y le estoy diciendo esto porque no quiero que usted diga nosotros nada más. Nada más escúcheme a mí. No, yo nunca voy a decir eso. Usted tiene que saber buscar. Y yo le digo a usted, si usted encuentra una buena enseñanza, qué bendición, usted aliméntese, fortalézcase en ello, pero no sea después desviado. Este pasaje no está solo. Mira, hay pasajes como Mateo 7, Tito 1 y 3, Hechos 20, 2 Timoteo 3. Hay muchos pasajes que advierten en contra de la falsa doctrina. Ahora, yo creo que a muchos no les gusta hablar de falsa doctrina porque o están ocultando algo o simplemente son ignorantes de las Escrituras. ¿Por qué hay que esconder algo? No, hay que ser abiertos, hay que decir lo que la palabra de Dios dice. Ahora, nosotros los siervos de Dios, que deseamos ser buenos pastores, debemos evitar en no caer en algunos errores de estos. O sea, algunas prácticas de los falsos maestros pueden que se aparezcan en la vida de los pastores y se lo voy a señalar en un momentito. Y Pedro entonces escribe esta carta advirtiendo contra los falsos maestros. ¿Cómo podemos saber quién es un falso maestro? ¿Usted cree que siempre vamos a poder saber? Hay algunas cualidades que son muy visibles, se ve, se nota, hay otras que no. Entonces vamos a aprender las dos. Algunas de ellas nos van a servir para evitarlos, pero otras de ellas nada más nos vamos a dar cuenta lo que ellos son, lo que ellos hacen detrás en su casa, lo que hacen detrás de las escenas, como se dice. En primer lugar, vamos a ver la primera característica, es que son engañadores. Son engañadores. Y usted diría, pues eso es obvio, ¿no? Bueno, la razón por qué yo señalo que son engañadores es porque es una advertencia. Segunda de Pedro 2:1 dice de nuevo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Alguien que es engañador es uno que le hace creer una cosa que no es verdad. Y eso nos debe llamar la atención para que siempre esté en alerta. Mire, la Biblia nos enseña claramente que Dios estableció la iglesia, es el baluarte y es el apoyo de la verdad, dice la palabra de Dios. Pero hoy en día, usted puede encontrar a alguien llamándose cristiano en cualquier sitio web, en un blog, en cualquier página, y 3 minutos de doctrina, y le va a poner ahí razones bíblicas o cuestiones. Y hay mucha gente hoy en día apantallando ser creyente. Ahora, no estoy diciendo que todos ellos son falsos, simplemente a veces muchos se ponen sin alguna autoridad bíblica eclesiástica, le estoy diciendo. Por eso hay muchos problemas. Y el error también es que quizás muchos pastores no predican ni enseñan la verdad. Entonces mucha gente se siente, pues alguien tiene que defender la verdad. Entonces es doble filo para algunos los que no conocen las Escrituras. Estos son engañadores, dice letra A, escribo ahí, introducen herejías destructoras. Introducen herejías destructoras. El pasaje que leímos, el versículo 1, dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La palabra encubiertamente ahí quiere decir con fraude y engaño. O sea que ellos no van a venir abiertamente a decirle lo que creen. Tienen que entrar de una forma sutil, una forma a escondidas, con engaño. 1 Corintios 11:19, mire lo que dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto que entre vosotros los que no son ¿qué? Aprobados. Ahora, ¿quién es uno que no es aprobado? ¿Cuál es la otra palabra? Es un reprobado, un réprobo. Dice que a veces Dios permite que entren a nuestra iglesia para que se manifiesten los que verdaderamente no están aquí, para probar a la iglesia. Pero mire, la Biblia nos enseña que estos vienen con herejías destructoras. Este método es que lo hacen encubiertamente sin demostrar su motivo verdadero. O sea que ellos no declaran lo que verdaderamente creen. Una de las cosas que usted puede ver en un falso maestro es lo que no dice, lo que no afirma. Yo escuchaba antes en la estación 107.9
Calvary Chapel, y le hicieron una pregunta a un hombre llamado Chuck, no me acuerdo cómo se llama tu amigo, Chuck Smith. Le dijeron, oye Chuck Smith, la Biblia dice que uno es salvo por creer en Cristo. Dice, sí. Entonces, una vez que eres salvo para siempre. Y él dijo, bueno, yo no puedo decir eso. La verdad es que yo no puedo afirmar eso. Ahí me dejó saber a mí que este era un falso maestro. Porque no declara la verdad. El falso maestro no te va a decir lo que cree. El falso maestro va a esperar hasta que ya tenga su confianza y después te va a soltar la sopa. Pero antes, si usted le hace preguntas, le va a decir, bueno, es que... Y le va a querer esquivar. Por eso le digo, usted puede preguntarle a su pastor o a cualquier persona, usted sabe que tiene sana doctrina y le va a decir la verdad, va a decir lo que cree. El pastor, el predicador debe predicar lo que cree. Este falso maestro da una impresión que cree en los fundamentos de la fe, o sea, que cree en la Biblia. Pero poco a poco le empiezan a enseñar lo que verdaderamente creen, mezclando la verdad con la Biblia y de pronto quita la verdad y nada más se ve la falsa doctrina. Hay gente que le viene a decir a usted, Cristo le ama, yo le voy a ayudar, ocupa alguna dispensa, le carga las bolsas y todo, y usted, wow, mira qué gente amable. Ya se empieza a rimar con ellos y poco a poco le empiezan a decir, vos eres Dios. ¿Cómo que yo soy Dios? Sí, Jesús, Él es un buen hombre, Él es el Hijo de Dios, Él y Lucifer son hermanos y se quedan, wow. Poco a poco le empiezan a decir la doctrina que verdaderamente creen. Y le dicen, nuestro Dios, Dios Padre Jehová, Él es de un planeta llamado Orín. Y él y su esposa tuvieron muchos hijos. Y los espíritus de sus hijos están volando en el aire y poco vienen allí a incorporarse en algunos cuerpos. Y pastor, ¿quién cree eso? Diga, pregúntale a los mormones, eso es lo que creen. Pero no le dice a la gente eso el primer día. Porque ellos vienen enseñando encubiertamente herejías. Encubiertamente le vuelvo a decir, es con engaño y fraude, pero enseñan herejías destructoras. Ahí en el 2 de Pedro, si ve ahí capítulo 2, versículo 1, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ahora la palabra ahí herejía es una falsa enseñanza, pero hay falsas enseñanzas que son destructoras. La palabra destructora ahí habla de perdición y de condenación. Hay doctrinas que condenan a la gente. Hay doctrinas que desvían a la gente, la verdad, a creer algo que es falso, que después les va a condenar al infierno. Ahora, hay muchos que enseñan cosas raras que no están en la Biblia. Cosas que quizá no son destructoras. Acabo de escuchar de un muchacho que me dijo que un amigo de él cree que los demonios les enseñaron a los egipcios cómo hacer las pirámides. Yo pensaba que el humano era suficiente inteligente para hacer matemática, pero creo que necesitaba la ayuda de un demonio, ¿ok? Ahora, yo no sé, yo no creo eso. Para mí no es importante. Lo puede creer, no es una herejía o doctrina destructora. Está bien, usted puede creer eso. Algunos dicen, pastor, yo creo en los ovnis porque el ovni es un ángel de Dios que se aparece. Hay muchas enseñanzas media raras en cuanto a los ángeles. Ahora, para mí, enseñar lo que es la angelología o doctrina de ángeles, no hay mucho en la Biblia acerca de ello. Pero ¿sabe qué? No es una doctrina destructora. No desvía a una persona a que se pierda. Ahora, si enseñan que debes creer en un ángel, esa es una doctrina destructora. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si hay doctrinas que desvían a la gente, ¿cómo qué, pastor? La Biblia dice que los fariseos no entraban al reino de Dios ni dejaban entrar. ¿Por qué? Porque estos enseñaban que para ir y entrar al reino de Dios tenían que guardar la ley y las tradiciones de los ancianos. Esa es una doctrina destructora. Cuando le dicen, tienes que hacer esto para ser salvo, esta es una doctrina destructora. Porque les desvía a una condenación. Entonces ahí rápidamente usted puede eliminar, yo creo, casi 99% de los que hoy se llaman siervos de Dios. ¿Qué crees de la salvación? ¿Y quién es Jesús para ti? Porque estos ignoran las escrituras claras de la Biblia. La advertencia está ahí en Colosenses 2:8. Pablo dice así, mirad que nadie que os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mira, la filosofía no se ve de una forma favorable en la Biblia. No hay tal cosa, no diga usted, esta es mi filosofía bíblica. No, la filosofía es una palabra negativa en la Biblia.
La palabra filosofía es amar la sabiduría, pero nosotros cuando vemos esa palabra tienen que entenderla que es la sabiduría del hombre, amar la sabiduría del hombre, de Platón y de todos los sabiondos e inteligentes y aún los religiosos que empiezan a enseñarnos con sus palabras bonitas, extrabíblicas. La tradición es añadirle a la Biblia, o sea, añadirle mandatos a la palabra de Dios. Nosotros llamamos a los que mezclan el cristianismo con cualquier otra cosa una secta. Y esa es la idea, que este grupo siempre tiene una cabecilla y eso suplantan la palabra de Dios y entonces le dan más autoridad a tradiciones y costumbres extrabíblicas. Que fulano de tal dijo esto, que sutano enseñó aquello. Mire, a mí no me interesa lo que enseñó fulano, sutano, mengano. Ahora, aunque quizás hubo muchos hombres siervos fieles de la palabra de Dios, usted y yo nunca debemos recaer en lo que dijo un hombre, sino en lo que dijo el Señor en su palabra. La palabra de Dios debe ser nuestra guía. Nunca diga, el pastor Ringo me enseñó, el pastor Ringo dijo eso, él lo dijo. No, no diga eso. Nunca usted reciba una doctrina y no la acepte como convicción porque un hombre lo dijo. Yo no soy discípulo de nadie y usted no es mi discípulo. Usted debe ser discípulo de Cristo. Usted debe querer seguir al Señor y su palabra, porque en cuanto yo le falle, ahí se me desmorona la fe de muchos. Yo me sorprendo cuántos se han alejado del cristianismo y ya no soy cristiano. ¿Por qué? Porque fulano y sutano esto hizo aquello. Mire, usted no ponga su mirada en un hombre. Usted siga al Señor Jesucristo. Las sectas se caracterizan por sus escritos extrabíblicos. Que dijo fulano, que aquel sutano dijo esto, y que Eddie Baker dijo esto, y que ¿cómo se llama? Ellen G. White dijo esto, y que Spurgeon dijo esto, y que después Martín Lutero dijo aquello. Mira, no interesa. Eso no debe interesar. Lo que interesa es lo que dijo ¿quién? La Biblia. Pero es que el Evangelio de Tomás, eso no es Biblia. Pero Tomás fue un discípulo apóstol. No se crea esas mentiras. Aquí tenemos los 66 libros. No ocupamos más que esto. Pero el Evangelio de Bernabé, el Evangelio de Judas. Yo me sorprendí cuando apareció el Evangelio de Judas, donde resulta que Judas y Jesús eran amigos. Judas el traicionero, él escribió un Evangelio. Y allí dice, no, es que se pusieron de acuerdo. Y los macabeos, y segunda de Esther, y tercera de Esther. Hermana Esther, te amo, pero no. Tenemos aquí suficiente escritura. Y también, mire, estos se enfocan en alguna visión externa, algo que no está en la Biblia. Si la Biblia lo dice, es suficiente. No necesitamos experiencias, no necesitamos que alguien me dé su anécdota, ideas, visiones, sueños, nada de eso. La Biblia es suficiente para guiarnos. Me decía un amigo que él encontró a alguien en la calle que decía, yo me dedico a sacar demonios. Y le dijo él le respondió esto, le dijo, a Pablo conozco y sé quién, a Cristo conozco y sé quién es Pablo, pero vos quién sois. Y aquella persona se le quedó mirando, ¿de qué hablas? O sea que ni la Biblia conocía. No conocía a los hijos de Ezebeo, estos exorcistas ambulantes que se pasaban como grandes. Hoy mucha gente se quiere pasar como grande, como alguien que es un siervo de Dios, pero ni siquiera conocen las Escrituras. Mira lo que dice 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguno enseña, ¿qué cosa dice ahí? Otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esta es la advertencia bíblica. El Señor le dice, apártese de aquellos que no se conforman a las sanas palabras de Jesucristo, que no se conforman a lo que dice la Biblia. Se enseñan otra cosa. Si enseña otra cosa, yo no quiero escucharlo. Si enseña otra cosa, yo no quiero aprender de él. No tiene nada bueno que enseñarme. Pero si enseña conforme a las sanas palabras, qué bendición. Y voy a estar listo para ser edificado y que Él me enseñe y que el Señor lo use para que yo sea edificado. Pero mucho cuidado cuando hay gente que busca explicaciones extrabíblicas o le da enseñanza extrabíblica. Bueno, ustedes se meten tanto en la Biblia. Gracias, un complemento. Dijo uno, sí, conoces mucha Biblia, pero has recibido el Espíritu. Estos quieren separar el Espíritu de la palabra de Dios.
La Biblia fue escrita por el Espíritu Santo. Usó a 40 hombres en un lapso de 1600 años. Él los movió y los inspiró para escribir cada bendita palabra que Dios tenemos aquí. No podemos separar al Espíritu Santo. Jesús dijo, mis palabras son espíritu. Qué bendición es tener la bendita palabra de Dios y usted puede saber quién es un falso maestro por lo que le enseña, lo que dice. Me decía el hermano, o todavía no llego allá, me recuerdo ahorita, usted me contó uno bueno. Segunda de Pedro 3:16, me habló de Segunda de Pedro 3:16, dice así, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas, estos son los que tuercen después la escritura, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahora, usted conoce las parábolas en la Biblia. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué Dios habló en parábolas? ¿Alguien recuerda? Tuvo un propósito el Señor. No era solamente para ilustrar una verdad. Había algunos que no creían en Él y las parábolas los iban a confundir más. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Él dijo para que los que vean, vean y los que... no vean. Dice, ¿sí? Para que los que no quieren ver lo que vean. Ok, ahí está. Y ¿sabe qué? La mayoría de las falsas sectas no entienden las parábolas. ¿Y qué de las 10 vírgenes? Y empiezan a decir que estas mujeres no eran salvas porque no tenían el espíritu, no estaban listas, tienen que estar preparadas. Lo que no entienden, por ejemplo, es muy sencillo. Estas 10 vírgenes no estaban para casarse. Estas 10 vírgenes acompañaban a la mujer que se iba a casar. Ese detalle tan sencillo les ayuda a entender, nos ayuda a ver que esos no entienden las cosas sencillas. Dice, ¿y qué de Judas? Digo, ¿y qué de Judas? No, pues Judas perdió su salvación. ¿A dónde dice eso? No, pues se traicionó a Jesús. Y usted y yo muy bien sabemos que Judas nunca fue salvo. Él nunca creyó. Y usted y yo tenemos que entonces entender todo el panorama entero de la palabra de Dios. Por eso no me canso de decirle a usted, estudie la palabra de Dios. Usted desea ser un predicador joven o hermano joven predicador. Usted debe leer y leer las escrituras. ¿Qué voy a hacer, pastor, cuando yo sea pastor? Estudiar la Biblia, escudriñarla, leerla y después predicarla. Porque el que no estudia, ¿qué va a hacer? ¿Dónde va a conseguir los mensajes? ¿Dónde lo consigues? Internet, dice. A mí me sorprende, mire, ¿cuántos pastores me han dicho a mí, yo predico sus mensajes? Ya. Ahora, si son jóvenes, son amigos y les digo, pues estudia, compa. Ponte a estudiar, amigo. A veces recibo correos y una vez conocí a un pastor en una conferencia y él me dijo, oye, tú, Ringo Ayala, tú eres el que escucho en internet. Yo prediqué todos sus mensajes de usted. Miren, yo me sentí obviamente, wow. No, dije, ¿a poco tan mal está el mundo que tienen que escucharme a mí? Una de mis metas, mire, yo no soy muy elocuente. Estoy aprendiendo aún a mejorar mi español, mi triste español. Pero una cosa determiné cuando yo me lancé como pastor, cuando me establecieron como pastor, perdón. Es que iba a predicar, es que dije, cuando sea pastor, una cosa, mi meta es predicar la Biblia. Que si la gente se va aburrida, porque el mensaje duró 1 hora, pero no se aburren cuando se sienten a ver una película. Dije, bueno, mi meta es que usted aprenda la palabra de Dios. Me han dicho algunos, predicas muy largo. Pastores me han dicho esto. ¿Y cuánto predica vos? Pues nada más como, la gente aguanta nada más 21 minutos. Mire, este no es un TED Talk, ¿ok? No es un discurso. No es un discurso donde voy a emocionarle. Este es un mensaje bíblico donde a veces se toma 30 minutos, 40, pero mire, usted puede aguantar, cuando tiene interés, usted aguanta. Y especialmente cuando le cala, usted está bien. Hay mucho material en la Biblia para predicar. Lo que el joven, el pastor debe hacer es conocer, estudiar la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque es la única manera que va a poder defender a la grey, alimentar a la grey, para que la grey sepa y conozca la verdadera doctrina. Pero también estos falsos maestros, escribo ahí letra B, atacan la deidad de Cristo. Muy sencillo, la pregunta que usted debe hacer es, ¿qué creen de la salvación? En segundo lugar, ¿qué creen de Cristo? Atacan la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Es el mensaje de la Biblia. Hay extremos, hay gente que dice, no, Jesús es un buen hombre. Hay otro extremo que dicen, pues Jesús es Dios, pero no hay nadie más. Es el mismo, el Padre es el mismo. He tratado de explicar eso. Algún día creo que daré algo muy extenso en cuanto a lo que usted y yo conocemos como la Trinidad. Pero mira lo que dice 2 de Pedro 2:1 al final. Y aún negarán, ¿a quién dice ahí? Al Señor que los rescató. El Señor vino a salvar a todos y hay quienes van a negarlo. Hay quienes lo van a rechazar. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, mire, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, estos niegan que el Señor es Dios mismo. La Biblia enseña, mire lo que dice ahí en Colosenses 2:8. La prueba es de Jesús. ¿Quién es Jesús? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud ¿de qué? De la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de su deidad. Quiere decir que él es Dios en todo el sentido de la palabra. Y no solamente aquí, hay Colosenses capítulo 1, lo dice Juan capítulo 1, y a través de todas las escrituras de Juan. ¿Cuántas veces querían apedrear a Jesús? Muchas veces. Dice, ¿por una buena obra? No, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y él nunca negó que no era Dios. Un día le dijo este hombre Tomás, Señor mío y Dios mío. Usted puede verlo a través de las escrituras, Romanos capítulo 9, versículo 6, que de los patriarcas vino Jesús, que es Dios. Dice la Biblia, indiscutiblemente grande es el misterio de la deidad. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Dice la Biblia que estamos en el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En Hechos dice que Dios dio su sangre por la iglesia. ¿Quién es Jesucristo para usted? En la mayoría de las sectas profesan creer en un Cristo. Aún los islámicos creen en Jesucristo. Me enseñó un hombre una vez en su Corán y ahí tenían a Jesús. Él decía que cuando Jesús estaba siendo crucificado, al último momento, Alá, Dios, lo cambió por otro. Dije, ¿cómo lo cambió por otro? Sí. Estaba él muriendo y cuando estaba a punto de morir, pobre que agarró, no, se agarró uno por ahí y lo cambió. Entonces Cristo no murió en lugar del pecador, sino que un pecador murió en lugar de Cristo. ¡Qué blasfemia! Dicen que es un Dios inferior, hermano de Lucifer, como dije hace un momento. Es el arcángel Miguel, un mero ángel, un ser creado. Es limitado por lo que su madre le dice. Es un Cristo crucificado. Es un buen maestro. Es un profeta de Alá. Es un metafísico. Me dijo Jesús, una vez un hombre, Jesús es el más grande metafísico. Es un impostor, otros han dicho. Los judíos dicen, es hijo de una ramera. Es un hereje. Es hijo de Belcebú. Pero ¿qué dice la Biblia? En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El falso maestro va a negar a Cristo. Ahora hay algunos que no niegan a Cristo. Hay unos que sí niegan a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Jesucristo es creador. En Hebreos dice que Él creó el universo. En Juan dice que todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Todas las cosas las hizo Él y son para Él y toda la gloria es para Él. Él es el santo, merece adoración, se le da gloria y honra. A Él se le puede orar. Él es proveedor, Él sana, resucita y salva. Él tiene todos los atributos de Dios mismo. Es omnisciente porque Él todo lo sabe. Es omnipresente porque está en todo lugar. Es omnipotente porque es todopoderoso. Él es la cabeza de la iglesia. Niegan eso, la enseñanza entonces de la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no es bíblica, quisiera yo usar mejor la divinidad o la deidad. Creo que es una palabra más bíblica. Pero vea lo que dice 1 de Juan 2, 21 al 23.
Aquí vemos que niegan a Cristo y lo que Él ha enseñado. No os he escrito como que si ignorases la verdad, sino porque lo conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Aquí cuántas personas hay? ¿Por qué hay dos? Yo me pregunto a aquellos que dicen que no existe tres en uno, ¿por qué hay dos ahí? ¿Por qué menciona más de uno? ¿Por qué le dice mi padre me dijo? Yo no puedo dar testimonio por mí mismo, mi padre da testimonio. Bueno, es que Él es omnipresente y se multiplica en dos. Y cuando Él quiere ya son dos. El padre le dijo, pero eso es muy confuso. O sea, no tiene lógica que una persona crea esto, que enseñe esto. Claramente vemos que son distintas, separadas, y cada uno de ellos es poderoso, es Dios mismo. Dicen, pero ¿cuántos tronos hay? Nada más hay un trono, dice la Biblia, donde los tres van a estar sentados. Mira lo que dice 1 Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio del cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pero eso no está en los manuscritos más antiguos, dicen algunos. ¿Ustedes han estudiado los manuscritos antiguos? ¿Sabe cuántos manuscritos hay los cuales usted y yo usamos como el texto recibido para traducir la Biblia en nuestro lenguaje? Hay miles y miles, pero encontraron unos más viejos. Ahora, ¿por qué es más viejo? ¿Es mejor? No quiere decir que es mejor. ¿Y cuántas copias encontraron? Mire, miles y miles tienen 1 Juan 5:7. ¿Y sabes cuántas no tienen? 5. De esas 5, dijeron, como son más viejas, vamos a usar eso. Y quitan en muchas Biblias, o en algunas Biblias le ponen comentario, 1 Juan 5:7, no debería estar ahí. Tire esa Biblia, ese no le sirve a usted. Esos comentarios que aparecen ahí en las Biblias, ahí, tengan mucho cuidado con esas cosas. Niegan la deidad de Cristo. ¿Por qué atacan la deidad de Cristo? Porque si no creemos que Cristo es Dios, no podéis ser salvos. ¿Qué hacen esta gente? Finalmente, letra C, desvían a muchos. Desvían a muchos. Ahora usted y yo no estamos desviados, correcto. Estamos en el verdadero. Conocemos la doctrina de la palabra de Dios. Gente me ha preguntado, ¿qué hago? Estoy confundido. Escudriñen las Escrituras. Yo me he sentado con mucha gente evangelizando. He pasado tiempo. La última vez que salimos a evangelizar, creo que estaba con hermano Josué y hermano José. Y estuvimos 1 hora y media con una familia. Nos interesa, tratando de mostrarle con la palabra de Dios la verdad. No quedando en ese momento, no pareció que se convencieron. Pero ese granito, esa semilla, ojalá haya crecido y que ellos puedan ir a las Escrituras y leerla. Porque lo último que yo le voy a decir a una persona es, mire, no cree lo que digo, no leas la Biblia. No la leas porque te vas a confundir, te vas a convertir en un bautista. He escuchado gente decir eso. Dice ahí 2 Pedro 2:2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cuando hay una iglesia bíblica y enseña bien, invitamos a gente a la iglesia, lo primero que la gente nos dice, ¿y ahí se avientan al piso? No, yo a la iglesia cristiana no voy porque la otra vez fui y me asustaron. Blasfeman, dice la Biblia, al camino de la verdad. Porque decían, bueno, es que tuve una mala experiencia en una iglesia entre comillas cristiana. Tenía una compañera de trabajo y ella a través de los meses que estaba ahí, le pude presentar el evangelio, le compartía la Biblia y finalmente la invité a la iglesia. Le dije, mire, tú puedes estar en la clase con mi esposa y su servidor, yo soy maestro. Y me dijo, gracias, pero a la iglesia cristiana nunca voy a ir otra vez. Y le dije, ¿por qué? Y no me quería decir. Le insistí, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron o qué? Y me dijo esto ella. Me dijo, es que cuando termina el mensaje, comienza el mercado. Le dije, en mi iglesia no vendemos nada. Los hermanos aquí de Anaheim, usted sabe que nunca hemos tenido una taquiza ahí. Hemos tenido tacos de la Michoacana, pero no fue vendido, ¿verdad que no, hermano? Hay una tienda allá en Paramount que se llama La Michoacana, ¿verdad? Te da la mejor carne, hermano, ¿sí o no? Entonces, estos entran encubiertamente a las iglesias, desvían a muchos y causan ¿qué? Disensión y división. Mire lo que dice Judas 1:19. Estos son los que causan divisiones. Estos quieren dividir la iglesia, quieren separarla. Mire, como iglesia debemos estar unidos. Dice la Biblia, combatiendo unánimes por la fe del evangelio en Filipenses 1:27.
Y si alguien viene a la iglesia y causa división, se le debe redarguir fuerte, si no es por doctrina, si es, no, es que me cayó mal hermano, o ya estoy enojado, y hay gente que a veces quiere dividir la iglesia. Si no es por doctrina, se le debe redarguir, pero si es por doctrina, la ley dice se debe expulsar. ¿Por qué? Porque eso lo que quieren hacer es llevarse gente con ellos. Y lo que dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué dice ahí? Arrastrar tras sí, ¿a quién? A los discípulos. O sea, la meta de ellos es que la gente les siga a ellos. O sea, ellos no son capaces de empezar una iglesia y establecer ahí, rentar un local o en su propia casa, salir a evangelizar y buscar a gente. No, ellos vienen a una iglesia que ya está formada, donde hay gente que ya está interesada, donde hay gente que ya está sirviendo y quieren que ellos les sigan a ellos. Son como lobos que buscan a una ovejita pequeña. Usted ha visto que la meta del lobo o de la bestia es aislar al pequeñito, a la ovejita o retirarla del rebaño, porque en el rebaño está la seguridad y en el rebaño está el pastor que defiende. Ahí le dice que estos buscan a los inestables, a los inconstantes, a los niños, a los recién salvos. 2 de Pedro 2:14, vaya conmigo a 2 de Pedro 2:14, mire, tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas, ¿qué dice ahí? Y constantes. Aquí vemos una metáfora de la pesca. Usted sabe, cuando uno va a pescar, usa carnada. ¿Para qué? Para atraer y está seduciendo en un sentido a aquel pez. Y así son los falsos maestros. Ellos quieren capturar a los que no son fuertes en la palabra. Ellos van y atacan a los débiles, a los inmaduros, a los jovencitos. Usted sabe que los jóvenes son fácil presa, ¿no? Un muchacho de 18 años va a la universidad y ya en un semestre sale con el coco lavado. Sale con ideas comunistas y Black Lives Matter y un montón de cosas. Me acuerdo allá en México, mi mamá me contó de lo que llamaban el rojo amanecer. ¿Conocen eso? Cuando hubo una matanza, ¿quién estaba protestando? ¿Quién estaba ahí? Eran los estudiantes, los jóvenes que les habían lavado el coco con el comunismo. Y el gobierno dijo, no, aquí no va a pasar esto. Y empezó a tirotear. No debía hacer el gobierno de México eso, pero eso es lo que hizo. ¿A quién estaban llevando cautivos esta gente? A los jóvenes. Todas las protestas son jóvenes. Vea todos los alborotos ahorita. ¿Quiénes son? Son muchachos, son jóvenes. Y eso es lo que enseña en la Biblia, que es inconstante, es el que no ha madurado. El falso maestro viene a buscar al que es inmaduro. Ahora, esto le digo porque a nuestras iglesias ya han venido. Nosotros hemos combatido con ellos. Y me acuerdo cuando se me acercó uno a mí, y yo era el maestro de la escuela dominical, entonces a mí siempre me presentaba con una, oh, Dios te bendiga, nunca me hizo preguntas. Y yo no sabía lo que estaba haciendo hasta después que lo descubrieron. Andaba atrás de hermano Coronel, andaba atrás de mi hermano Jorge, andaba detrás del otro hermano, andaba atrás de muchos. ¿Te acuerdas, hermano, que le mandó el texto a usted? ¿Qué quería en el texto? Nomás que lo siguiéramos a él. Que lo siguiera. ¿Y por qué no se fue, pues? ¿Para qué somero? Porque a mi familia algo que no estaba bien. imagínense, el hermano sabe de qué estamos hablando. Por eso lo digo con celo. Porque nosotros queremos ser fieles y leales a la verdad. Para que después venga cualquiera allá en la calle diciendo, pues aquí voy a ver a quién puedo engañar. Pero cuando se encuentra con un siervo de Dios que conoce las Escrituras, pues ¿sabe qué hace? ¿Qué hacen? Huyen, salen corriendo de aquí. Miren lo que hacen. Si usted va a Judas, versículo 12, ¿sí está ahí? O 2 de Pedro 2:13 mejor. Quienes aún mientras comen con vosotros. Si usted ve lo que dice Judas, versículo 12, dice que estos comiendo impudamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Esto es impresionante porque lo que hacen es que le invitan a comer. Es lo que dice este pasaje, que hasta se decía, ¿por qué comer? ¿Qué tiene que ver comer? ¿Qué es eso de comer? Si usted ve en la Biblia, el quebrar el pan es compañerismo, es algo íntimo. Ahora no estoy diciendo
que cualquier persona que lo invita a comer ya está mal, ¿ok? No me malentiendan. Solamente le estoy diciendo que aquí están algunos rasgos ¿y sabe qué es lo que hace? Están ustedes disfrutando el tiempo y de pronto le va a decir, ¿y qué piensa usted del mensaje que el pastor predicó? Como que le faltó amor, ¿no? No, como que le hace falta ahí algo. Empiezan ahí a hacer. Finalmente se los llevan cautivos. Miren, 2 Timoteo 3:6 habla de las mujercillas, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas. ¿A quién dice ahí? A las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Mire, aquí estos falsos maestros saben a quién buscar, a la gente que tiene culpa emocional y que tienen culpabilidad espiritual de su propio pecado. Y esta gente se siente como me está ayudando. Dice que se meten a las casas. No hay nada malo hacer visitas y visitar a la gente en la casa. No hay nada malo en tener compañerismo. Nada más le estoy mostrando que aquí hay características. Una de ellas es que ellos se meten a las casas con el fin de arrastrarlas, llevarlas cautivas. En Romanos 16:17 nos dice qué debemos hacer con estos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice ahí? Que os apartéis de ellos. La primera característica es la que cubrimos un poco más. Son engañadores. ¿Y cómo yo puedo, pastor, entonces evitar ser engañado? Estudiar bien las Escrituras. Pero vamos a ver la segunda característica. Vamos a ir más rápido aquí. En segundo lugar, son avaros. Son avaros. Tienen avaricia. 2 Pedro 2:3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. La avaricia es la inclinación a adquirir riquezas. Es un afán, una obsesión por hacerse rico. Es una obsesión de querer atesorar riquezas. Ahora, ¿debe el creyente tener ese afán? No, ni mucho menos el siervo de Dios, ni mucho menos un pastor. Dice que van a hacer mercadería de vosotros. Es decir, que ellos van a buscar provecho, cómo yo puedo ganar, cómo le puedo vender algo, cómo yo puedo hacerme rico. Por eso le digo que algunas de estas prácticas, quizás algunos buenos pastores podemos caer en esto. Y hasta este momento nosotros no hemos vendido nada en la iglesia, no hay un mercado. Bueno, es que si vendemos los hermanos van a cooperar más. ¿Y qué tal si ponemos ahí unos dulces y se los vendemos? La hermana nos trae nos regala, el café los regala. Los hermanos compraron la cafetera, los hermanos traen el café, todo es voluntario. Ya si pongo ahí, hermanos, ya tengo este paño especial, este paño es mágico. Tengan cuidado con los paños mágicos. Venderle alguna petición, ¿quiere que ore por usted? Pues nada más manda tu ofrendita, voy a orar por usted. No, tenga mucho cuidado con eso. Entonces dirán algunos, entonces pastor, ¿de dónde vamos? ¿Cómo vamos a hacer para que se paguen las cosas que se necesitan? De las ofrendas, mire, voluntarias. La gente de su voluntad dice, yo quiero honrar al Señor con esto que Él me bendijo. Nadie me está forzando, nadie me está obligando, nadie me está haciendo sentir culpable que el devorador va a ir tras de mí. No, yo vengo con mi voluntad a ofrecer esta ofrenda. La ofrenda es un regalo, es algo que usted hace sin que nadie le diga nada a usted. Cuando usted entiende el principio, más bienaventurado es dar que recibir, usted será dadivoso, generoso, no solamente aquí, hablando allá afuera también. Manda tu ofrenda. Si quiere donar para que nuestro ministerio siga adelante, 1-800. Manda ahí a nuestra cuenta de PayPal. Nuestro Venmo. ¿Cuál otro, hermano? ¿Cuál otro mandas? Cash App. Mire lo que dice 2 Pedro 2:14. Tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado ¿a qué cosa? A la codicia. La palabra habituado ahí significa ejercitado. O sea, ellos ya son tan codiciosos que buscan todo y cualquier oportunidad para ganar dinero. Primera de Judas, versículo 16, dice así: estos son murmuradores, querellosos, andan según sus concupiscencias, y su boca habla palabras infladas, adulando a las personas para sacar ¿qué? Provecho. Provecho es un beneficio, utilidad. En este caso puede ser dinero o favores.
El siervo de Dios no debe ser codicioso ni avaro. Dice 1 Timoteo 3:3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, ¿no qué? No debe de tener deseo. El pastor debe tener mucho. El siervo de Dios no lo hacemos por ganar dinero, por hacernos ricos. No, Señor. Vamos a tener mucho cuidado. Nosotros nos ofrendas en nuestra iglesia, yo no toco el dinero, yo no tengo tarjeta, no tengo cuenta. Aquí todo se maneja, otra persona lo maneja, otra persona lo deposita, otra persona hace los gastos. Y si hacemos gastos tenemos que mostrar pruebas, pero nunca lo hacemos para ver qué puedo sacar y que me voy a hacer un chequecito yo y que, hermano, dame una ofrenda por favor, escríbeme un cheque de $1,000 para la familia pastoral. No, Señor, eso no se debe hacer. Ahora, si usted es codicioso, una persona que tiene un afán por hacerse rico, no estoy diciendo que el rico está mal. Dios bendice al que es trabajador, al que se esmera, al que tiene talento. Dios le bendice. Pero mire, le digo, porque esto yo lo he observado, lo he visto. Trabajaba en el banco, yo veía cómo pastores tenían acceso a la cuenta y pásame 500 a la mía y pásame 500 a la mía. Eso no está bien. Eso no es correcto. ¿Sabe qué? Mucha gente se desvía de los caminos de Dios por el dinero. El dinero es algo muy sensible. El manejo de dinero es algo muy sensible. Ay, que se han robado, que para una propiedad y resulta que compró una isla por no sé dónde y que resulta que ahora está comprando propiedades para él con el dinero. Decían que una hermanita le regaló al pastor un anillo de boda, los dos, y que querían hacer una colecta en la iglesia y que, no sé, algo quería hacer que para la iglesia. De pronto dice que se lo vio al hijo del pastor. El mismo anillo que le regaló a la iglesia. ¿Usted cree que eso está bien? Algunos dicen, ¿qué dicen? Mándame tus anillos. Mándame tus relojes. Yo sé dónde los puedo empeñar. No, así no es, hermanitos. Cuando alguien le está pidiendo dinero así de esta manera, yo no le pido. ¿Les he pedido dinero a usted? ¿Le pido prestado, mamá? Le he dicho, hermanos. Eso, ¿se acuerdan? Es más, mi esposa y yo, ella sabe, hemos ayudado a gente en nuestra iglesia. Queremos hacerle bendición a personas. Y lamentablemente algunos de ellos han abusado, pero así pasa. A veces así pasa, abusan de uno, vienen con una historia bien triste, llore y llore. Ay, nos conmueve el corazón, hay que ayudarle a esta hermanita, pobrecita. Ya después ya no llega a la iglesia cuando tiene otra necesidad. Otra vez viene el pastor, llore. Y una vez mi esposa le dijo, pues venga, busque al Señor. Ya nunca más regresó. Número 3, son palabreros. ¿Estamos bien? ¿Sí? Son palabreros. ¿Qué significa eso? Hablan mucho y dicen poco. Según Pedro 2:3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Con qué dice ahí? Con palabras fingidas. Note que dice, pastor, usted está hablando mucho, pero estoy usando mucha escritura, ¿correcto? No estoy empezando con el versículo, ya me olvidé y hable. No, estamos compartiendo la palabra de Dios. Pero mire, la Biblia dice que estos son palabreros, usan palabras fingidas. Escriba ahí letra, usan palabras fingidas. ¿Qué significa palabras fingidas? Es para pretender ser algo o cuando quiere algo. Por eso dice que se introducen mentiras. Y ellos vienen, miren, muchos han entrado a la iglesia y pretenden ser nuevos. Yo no sé nada. Enséñenme. Necesito ayuda en mi vida espiritual. ¿Qué creen ustedes, los bautistas? Hacen muchas preguntas. ¿Y a poco? ¿Y ustedes creen eso? Explíquenme eso. Y vienen así con una ignorancia, pero esos son mentirosos. Por eso cuidado con las palabras de ellos, porque en un final nos pueden persuadir. Colosenses 2:4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras ¿qué? Persuasivas. Letra B, usan palabras infladas. Palabras infladas. O sea, palabras vacías. ¿Con qué fin? Bueno, dice, las palabras son vanas, son presuntuosos. Ahí, segunda de Pedro 2:18 dice así, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne de desilusión y a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Son presuntuosos. O sea, en un orgullo pretenden ser grandes y presumidos. Miren lo que hacía este falso maestro en Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún, ¿qué dice ahí? Grande, dicen estos, es que yo soy estudiado. Yo fui al seminario,
yo tengo títulos, yo hice esto, soy educado, soy culto, tengo credenciales, tengo experiencia, yo sé más. Ahora, esto no viene a decirle al pastor, eso se lo dicen a los demás. Y a mí me ha tocado que esos hermanos vienen a pedirme a mí ayuda, pero otros hermanos me decían, no, pastor, hasta me enseñó su diploma, me enseñó sus credenciales y me enseñó. Y dije, wow, este me dijo a mí que él quería entrar al instituto y quería aprender aquí entre nosotros. No, estos se pasan de grandes delante de los débiles e inconstantes para que digan, wow, él sí sabe. El pastor sí sabe, el hermano sí sabe. El pastor parece que no sabe porque el hermano me dijo lo que significaba la palabra griega de esa palabra, que en verdad no era la palabra que él dijo ahí. Él sí sabe, fíjate. Son palabras infladas, se alaba mucho y seducen con estas palabras. La palabra seducir es persuadir con engaño. Tengan mucho cuidado con aquellos que usan mucho el verbo, que quieren ellos pasarse como eruditos y gente que cree en la Biblia. Lamentablemente, donde le he dicho a muchos que estudiamos en un colegio bíblico, salimos aprendiendo todo menos la Biblia. Entonces uno tiene que apegarse a las escrituras y leerlas y leerlas y leerlas y leerlas para que usted ya no se pueda despegar del erudismo, el ser un escolapio, sino que usted sea un fiel estudiante de la palabra de Dios. En verdad debemos considerarnos estudiantes porque nunca dejamos de aprender. Esta gente también con sus palabras alaban a la gente. Mira lo que dice Judas, versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Mire, adulando a las personas para sacar provecho. La palabra adular es ensalzar, elogiar, hablarle bien, alabar a una persona con un fin oculto para sacar provecho. Alguien dijo esto: no temas a los enemigos que te ataquen. Témele a los amigos que te adulan, que te alaban. ¿Has escuchado ese refrán? Eso es verdad, porque hay gente que se le va a acercar y va a decir, qué tremenda iglesia es esta. Qué tremendo mensaje, pastor. Usted es el mejor. Wow. Viene quizás un misionero, qué gran iglesia. Si yo pudiera ser miembro de otra iglesia, esta sería mi iglesia. ¿Me puedes dar una ofrenda? Alaban a la gente, le dicen, hermano, usted es demasiado inteligente para nada más ser ujier. ¿A poco? No, te tiene nada más ahí barriendo, hermano. No, tienes mucha potencial. Hermano, eres clave. Hermano, si yo fuera el pastor, tú estarías a mi lado. Oh, ¿serio? ¿Serio, Absalón? Eso es lo que hacen, van con los inconstantes y cuando ya dicen, pues, ¿sabes qué? Me voy a plantar una iglesia, se llevan, hermano, si tú vienes, tú vas a ser mi asistente, tú vas a ser mi líder de la alabanza, tú vas a trabajar te voy a dar un puesto. Y así es como muchas iglesias hoy se plantan. De gente rebelde de otra iglesia. ¿Por qué? Porque siguieron a un falso maestro que los alababa y decían, no, el pastor ni gracias me dio. El pastor ni cuenta se dio, ni me dijo que, pues, la pregunta que le hago a usted. ¿Usted lo hizo por su servidor o lo hizo por Dios? Ahora, yo trato de agradecer siempre a quien me echa la mano, al que me ayuda o al que hace algo. Gracias. A veces, si se me olvida, perdone. No es que lo estoy despreciando. Pero recuerde que en un final al que servimos y seguimos es al Señor. No buscamos el aplauso del hombre. Tenga cuidado con aquellos que le quieren que quieren dividir la iglesia, decirle, tú puedes mejor. ¿A poco nada más eres maestro de niños? ¿A poco no tienes un puesto aquí? ¿A poco sabes instrumentos y no tocas? Estos son palabreros. Número 4, aborrecen a la autoridad. Aborrecen a la autoridad. O sea que estos no pueden estar bajo la autoridad de otra persona. A fuerzas quieren ser los que mandan, a fuerzas quieren dar su opinión, y no hay nada malo en que demos opiniones, pero mire, les digo, querido hermano, madure primero para que su opinión valga. El problema es que todos podemos todos queremos opinar cuando todavía tenemos problemas en nuestra propia vida, ni siquiera leemos bien la Biblia, no oramos, no caminamos con Dios, somos inconstantes. Entonces, entienda que en la inmadurez quizás su opinión no va a ser tomada en serio. ¿Sí me estoy explicando? Quizás es buena opinión. Y eso es algo que la Biblia enseña claramente.
Pero miren, lo que le estoy tratando de decir aquí es que estos no se someten a la autoridad, no quieren que nadie les mande o les diga qué hacer o que les dirija o que les predique. Dice así 2 de Pedro 2:10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian, ¿qué cosa dice ahí? El señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Esto está hablando de una persona que se opone a la autoridad. Escriba letra A, se opone a la autoridad. Ahí en Judas, versículo 8, dice así: de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan, ¿qué cosa? La autoridad y maldicen a las potestades superiores. O sea que rechazan la autoridad, desprecian la autoridad, hablan mal de las autoridades, hablan mal de los que están a cargo, hablan mal de los que son sus líderes en un ministerio quizás. Y esto es lo que nos enseña del error, o más bien dice la contradicción de Coré. En Judas 1, versículo 11, dice: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por recompensa se lanzaron con el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Usted recuerda a Coré? Coré era pariente de Moisés y él quería tomar el mando del pueblo. Decía: busquémonos un capitán y regresémonos a Egipto. Y este levantó a muchos príncipes del pueblo, dice la Biblia. Y el Señor se enojó porque fue en contra de la autoridad. Fue en contra del hombre que Dios estableció como el líder. Y esto es precisamente lo que hacen, es que ellos se van en contra de las enseñanzas, van en contra del que está puesto en autoridad. Ahora, no estoy diciendo que debe un hombre o una persona en nuestra iglesia seguirme ciegamente. Estamos hablando un ministerio bíblico, con un método bíblico, con un propósito bíblico. Debemos seguir adelante en la iglesia, sirviendo, combatiendo unánimes por la fe. Miren lo que dice después ahí, letra B: se oponen a la palabra de Dios. Se oponen a la palabra de Dios. Ahí en 2 Timoteo 4:15 nos dice de esta manera: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto ¿a qué cosa? A nuestras palabras. Recuerde que cuando el siervo de Dios predica la palabra de Dios y se oponen a las palabras que el siervo predicó, ¿a quién se oponen? Se oponen a Dios mismo. Vaya conmigo en su Biblia a, ¿qué voy a hacer? A 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Pablo aquí le da instrucciones a los tesalonicenses y dice: ustedes si ustedes no hacen lo que yo les enseño, no me desechan a mí. Mire lo que dice versículo 8. Así que el que desecha esto, ¿qué es esto? Las instrucciones que Pablo le dio, no desecha al hombre, sino ¿a quién? Sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pues claramente la Biblia enseña que cuando uno desecha la enseñanza, la predicación bíblica, no desecha al hombre. ¿A quién desecha? A Dios. Por eso, después de orar y preparar un mensaje bíblico y lo predicamos, hay personas que quizás se ofendan, no les guste. No me refiero a la manera que a veces lo digo, quizás eso, tengo que mejorar en ese aspecto, pero quizás es algún mensaje, alguna doctrina. Cuando hablo, enseño algo y dicen: no me parece, no me gusta. Bueno, a mí no me desecha, desechamos a Dios. Así que aquí vemos la marca de un falso maestro, se opone a las palabras de Dios. Mire lo que dice 1 Timoteo 6:4. Esta persona está envanecida, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Después dice: a estos evita. A estos debate, dice la Biblia, ¿verdad? No, a estos evita. La Biblia dice que debemos contender por la fe, pero no andar en contiendas, ni mucho menos con una persona que es un falso maestro. A veces vemos ahí que se juntan con otro y van a debatir acerca de puntos. Mire, el debate o el discutir algo es bíblico cuando hay creyentes. Recuerde la historia allá en Hechos capítulo 10, cuando se juntó el pueblo de Israel, los líderes de Israel, para hablar el asunto del evangelio que llevaba a los gentiles. ¿Se acuerdan de esa parte, esa historia en la Biblia? Ahí estaba bien poder discutir acerca de un punto, pero discutir con uno que no es salvo, con alguien que enseña falsa enseñanza, no vamos a debatir. Te reto un debate, pues ahí llegas tú solo. A mí no me importa debatir con una persona que no cree en la Biblia o no cree en la doctrina de Dios. Entonces vemos ahí que aborrecen la autoridad. Y por último, son perversos. Y esto es lo que quizás no vamos a poder notar desde el principio. O sea que estos son depredadores, son hombres que buscan seducir a las mujeres, son pervertidos. La Biblia así lo dice ahí en 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de ¿qué?
de adulterio. Y en otro pasaje dice que, en el versículo 10, dice ahí al medio versículo, andan en concupiscencia e inmundicia. Estos son perversos, son sucios, tienen ojos llenos de adulterio. Y estos se han descubierto años después. Ahí están las mujeres en la iglesia y empiezan a seducirlas y a hablarles bonito. Por eso uno debe aprender a cómo tratar al sexo opuesto. El pastor tomar su distancia, saludar a las hermanas, saludarlas bien, pero no ir más allá a lo íntimo. El Señor me dio una esposa y si vamos a aconsejar, yo quisiera siempre mi esposa esté ahí. Nunca voy a hablar con una mujer sola. No quiero yo dar apariencias que digan, mira, el pastor está muy apegado a esa mujer. El pastor es muy amable con esa mujer. No, ustedes son testigos. Nunca hemos hecho eso aquí. Ni mucho menos después estar llamándole a una mujer y cómo está, hermana. ¿Por qué no nos vemos a un cafecito, una tacita de café? Pase usted, después de usted. No, nada de eso. Nosotros queremos mantener apariencias bien. Mire, y le digo, quizás hay quienes dicen, pastor, está exagerado. Prefiero caer en el lado exagerado en este punto. Prefiero que las mujeres sientan, el pastor es muy frío con las mujeres, a que digan, el pastor se metió con una mujer. ¿Sí me estoy explicando? Yo me conozco. Pero no estoy diciendo que soy frío y que no voy a hablar y que voy a rechazar. Lo que estoy diciendo es que tengo que tener mucho cuidado. El siervo de Dios debe tener mucho cuidado. Mira lo que dice Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esa palabra ahí es que convierten en lascivia la gracia de Dios. Versículo 19 dice así, estos son los que causan divisiones. ¿Los qué dice ahí? Los sensuales. Estos hombres son sensuales en el sentido de que se llevan por la carne, sus concupiscencias, sus placeres. Ahorita estamos en campaña y aparece, no, presidente le acusan de esto. ¿Se ha visto? Acusan a hombres ahí en la televisión. Ya es normal, ¿verdad? Es normal. Hace años me acuerdo que acusaron a un pastor, no se lo acababan en los medios. Estos hombres son muy perversos. Allá en Brasil estaba uno que le llamaban Juan de Dios. Había otro acá en Texas, ahí lo que eran los mormones, pero los radicales, los que tienen muchas esposas. Acuerdo había un hombre en Waco, Texas también, que tenía como 40 hijos. Le decía a la mujer, yo soy siervo de Dios y pues Dios me dijo que me llenara de placeres contigo. Esas son perversiones, perversidad. Hay acusaciones de otros pastores que le dicen que los encuentran de ser sodomitas también. Recuerde, todos estos son falsos maestros. Pero no vemos nosotros también los que somos siervos de Dios, que creemos en predicar la palabra correctamente. Tenemos mucho cuidado. Ten cuidado en no dejar que el diablo nos tiente con el sexo opuesto. Ten mucho cuidado. Y no tengo la medicina. Cualquiera puede caer. No. No cualquiera puede caer. El que no se cuida es el que cae. El que no toma sus medidas es el que cae. El que camina con Dios y está siempre cuidándose, está siempre pensando, soy hombre, soy carne, puedo caer en pecado, por eso debo yo guardarme. Esos hombres ahí son comparados a los sodomitas de Sodoma y Gomorra, ahí versículo 6, según Pedro 2:6, y condenó por destrucción la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Esos son perversos. Así que vimos algunas características de los falsos maestros. La primera característica que vimos es que son engañadores. Introducen herejías destructoras, atacan a la deidad de Cristo y desvían a muchos. En segundo lugar, vimos que son ávaros o avaros. Esos aman el dinero y buscan hacer mercado de las cosas de Dios. Y mira, puedo añadir muchas cosas. Podemos hablar de conciertos, vender música, crear programas donde cobran miles de dólares para ayudar a la gente, a las parejas. Y, hay gente que hace un gran mercado. Hay un gran mercado en libros cristianos, en películas cristianas y un montón. El Señor nunca nos mandó a hacer mercado, nunca mandó a hacer esto. Ni mucho menos cobrar a la gente por aprender la Biblia. Número 3, son palabreros, usan palabras fingidas, usan palabras infladas. Número 4, aborrecen la autoridad, se oponen a la autoridad.
y se oponen a las palabras de Dios. Y número 5, son perversos, hombres llenos de adulterio. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, damos gracias porque tu palabra nos advierte en cuanto a los falsos maestros. Y Señor, nos llenamos de celo porque hemos visto a buenos hermanos ser desviados y cómo les han trastornado su fe. Y también hemos visto, Señor, cómo cuánta gente está muy ciega, Señor, está completamente engañada y no pueden ellos desatarse de esas cadenas de Satanás. Están siguiendo, Señor, un evangelio falso, un evangelio de prosperidad quizás. Quizás, Señor Padre, están ellos luchando por ganarse salvación. Qué triste, Señor, que cuando ellos aún escuchan el evangelio de la verdad, ellos, Señor, no creen. No creen, Señor, han sido cegados. Ruego, Dios Padre, que nos ayudes a nosotros a mantenernos siempre firmes en la sana doctrina. Que cada uno de nosotros tome en serio el reto, Señor, de estudiar tu palabra, escudriñarla y ser estudiantes. No creamos que esto es nada más algo que un pastor debe hacer o un maestro en la iglesia, sino que cada cristiano debe interesarse en estudiar la Biblia, en conocerla más, en defender su doctrina, en combatir unánimes por la fe del Evangelio y contender por el Evangelio, contender por la verdad. Yo ruego, Padre, que tú nos ayudes a fortalecernos en ti y también, Señor, a hacer aquellos instrumentos que tú usas para que otros también puedan llegar al conocimiento de la verdad. Te amamos, nuestro Padre Celestial. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.